Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en un nuevo espacio de conversación gracias a Arusa, y en esta oportunidad gracias a nuestro nuevo auspiciador que es Pitadol, para hablar sobre el entrenamiento del rugby en estas clínicas de coaching. Para este espacio vamos a compartir gratas conversaciones con Juan Martín González, actual entrenador y head coach del Country Club, educador también del área de coaching de la Arusa, con quien vamos a ahondar en estos temas en un ciclo de 4 charlas, donde vamos a ir viendo distintos tópicos relacionados con el entrenamiento de rugby, principalmente orientado a los entrenadores de rugby de todos los clubes de la asociación. Y en esta primera conversación de este ciclo, vamos a ahondar y vamos a conversar de lo que es efectivamente el rugby. ¿Qué es el rugby y cuáles son sus alcances, tanto filosóficos, deportivos, etcétera? ¿Cómo estás, Juan Martín? Bien, muy bien. ¿Y vos, Pancho? Muy bien, gracias. ¿Todo bien? En la previa estuvimos conversando un poquito sobre todos los temas valóricos, sobre muchas cosas que tienen que ver con cómo uno aborda realmente el rugby a la hora de entrenarlo desde la perspectiva competitiva, cuáles son algunos objetivos. Y la gran pregunta, y la pregunta del millón para ya entrar directamente en materia. ¿Qué es el rugby, Juan Martín? ¿Cómo lo definirías tú? Bien. A mí me gusta mucho, hace muchos años, Mario Barandarian siempre hacía en los cursos de la urba, cuando en la década del 90, cuando empezaron, una diferenciación entre lo que es el deporte y el juego, ¿no? Entonces decía, ¿qué es un deporte? Claro. ¿Qué es un juego? Y el rugby es un deporte, ¿no? Pero a la vez es un juego. O sea, el deporte es algo que está altamente reglamentado, que es universal, que en todos lados se juega igual, que hay competencias también organizadas, y que obviamente todo eso tiende a proteger un poco principios, valores. Y obviamente el deporte el rugby es un deporte, porque está claro que se juega de la misma manera tanto acá en Chile como en Japón, como en Nueva Zelanda, en todos lados, o sea, las mismas reglas, las competencias, los partidos duran 80 minutos, todo. Y el juego es un poquito esto que cuando uno iba al colegio y se juntaba o en el club o en la plaza y te juntabas con amigos y armabas el arco como querías, o las tocatas, que uno pone las reglas que quiere, las puede cambiar. Y el rugby en ese sentido es un deporte, y creo que es una diferenciación importante también, porque cuando vos tenés todas estas reglas claras, cuando entras en el deporte competitivo, y después podemos hablar un poco de qué es competir, Claro. también empieza a haber otro tipo de objetivos y otro tipo de búsquedas que van más allá del juego y que tiene que ver con lo valórico, con lo axiológico, con lo que te transmite el deporte en general y el rugby en particular, ¿no? En ese sentido, obviamente, si yo me junto con los amigos a jugar una tocata todos los sábados, es sano, es entretenido, Sin duda. pero desde lo formativo, desde lo valórico, digamos, no creo que me deje mucho, porque tal vez sí el respeto al otro, ¿entendés? O no, porque a veces uno ve entre amigos que juegan una pichanga de lo que sea y terminan todos discutiendo, peleándose, si fue foul, no fue foul, si fue esto, no fue lo otro. Totalmente. Pero Y ahí nos aparece, obviamente, y ahí nos aparece cuando un uno poquito. entra a un deporte competitivo, entra en esta dinámica de tengo que jugar el sábado, tengo que entrenar para jugar, tengo que juego con compañeros, juego con un rival, quiero ganar, y ahí ya entran en juego todo un tema de valores y de aprendizajes mucho más profundos que terminan definiendo también la personalidad de uno, como me río por otro tema. El problema es que acá tenemos el WhatsApp que aparece, ¿no? Entonces alguien Sí, acaba de ver disculpa que claro, te distraiga, ¿no? Acaba de ver no hay problema.
el tema del flyer de esta charla y me dice, Francisco Saavedra, el del asadito. No, ¿el de los qué? Ahí ahí no El te del leí. asadito, me imagino que es por el personaje No, de la sí, lo televisión. entendí. Sí, buenísimo. Olvídate la Eh, cantidad de detalles que tengo con ese tema, pero bueno, eso es un tema aparte. pero bueno, eso fue al marco. Pero bueno, Oye, el tema es que obviamente ahí es donde el deporte también empieza a cumplir un rol también muy importante en esa parte. A mí me gusta una vez, viste que uno en la vida a veces va pensando cosas, va sintiendo cosas, y de repente viene alguien que le da una definición a lo que pensás, y decís, esto es lo que yo claro, estaba pensando. claro. Y una vez en una charla, Carchito Vigil, que es el entrenador, fue entrenador de las Leonas, hoy entrena a las Diablas, Ya. Ah, en una charla correcto, correcto. hace muchos años, en el año 2014, que me invitaron a mí en el viejo congreso, ahí en el centro de Santiago, yo ya estaba en Santiago, él había estado la ministra de Deporte, todo, dijo, ustedes hablan del deporte entretenimiento, del deporte salud, y de repente le falta el deporte formativo, ¿no? Y para mí esa es una parte muy importante del deporte, que es lo que también hace que yo lo viva como lo vivo. Y también yo voy viendo esa evolución en el deporte en Chile en estos 21 años que llevo en Chile. Cuando yo llegué a Concepción era como el deporte era un hobby, era un entretenimiento. Los papás le Prácticamente un lujo daban, también. claro, los papás le daban certificado a los chicos para que falten a deporte como era una pérdida de tiempo, ¿no? Dedicate a estudiar, en ese momento era la prueba de aptitud, esto, lo otro. Correcto. Y después empezó mucho este concepto del deporte salud. De hecho, los gobiernos han implementado una serie de programas más populares de participación para todas las edades, pero todavía falta un poquito ese concepto de qué me deja el deporte importante para la vida. Creo Fíjate, que en el rugby, que es el deporte en el que yo estoy involucrado, cada vez vemos más un poquito esto de hacerle entender a los jugadores que lo importante no es solo pasarse bien o mal la pelota, sino que hay atrás de pasarse bien o mal la pelota, ¿no? Y 100%, esos son un poco los valores, ¿no? Sí. 100%, y ahí donde justamente yo te quiero que nos metamos un poquito en ese tema, porque justamente desde la perspectiva formativa y desde la perspectiva filosófica, nosotros somos personas y los seres humanos somos seres tremendamente competitivos, que va en nuestro ADN. Distintos rangos de competitividad, pero en el fondo somos competitivos. Entonces, aquí viene justamente la intervención de los valores en el rugby como deporte formativo, y aquí donde me gustaría que nos metiéramos un poquito más desde su definición en el aspecto más filosófico. ¿Cómo lo definirías tú justamente siguiendo la línea de lo que he estado comentando, siguiendo la línea de la necesidad de desarrollarlo como un deporte formativo, etcétera? Sí. Bien, primero creo que no hay deporte bueno y malo, ¿ok? Perfecto. Totalmente de acuerdo Los contigo. deportes son herramientas. Y creo que en ese sentido, ningún deporte es intrínsecamente, vuelvo a repetir, ni bueno ni malo. Hay gente que de repente viene con que el rugby es un deporte, puede ser una herramienta poderosísima para formar buenas personas y entregar buenos valores, como puede ser una herramienta peligrosísima también, ¿no? Depende de lo que enseñas y cómo lo enseñas. Por eso para mí me gusta participar un poco de estas charlas, ¿entendés? Me gusta un poco replantear el concepto también de lo que es el coaching y de cuál es nuestro rol como entrenadores, porque creo que durante muchos años estuvimos en un rol como entrenadores de creer que, me pongo anteojo porque los 51 años ya la garantía está venciendo, creímos que el entrenador era simplemente como el profesor, un tipo que iba y transmitía conocimientos, ¿ok? Y los jugadores tenían que ejecutar esos conocimientos y nosotros simplemente enseñábamos, y el jugador tenía que entenderlo, si no el burro era el jugador, no nosotros. Eso va un poquito más para más adelante. Pero desde este lugar también entendimos el entrenador como, lo nuestro era enseñar un deporte, un juego, y si lo aprenden bien. Y hoy tenemos que entender
entender un poco el cuento de que el entrenador es una persona muy importante en la vida de los chicos que están a nuestro cargo. Me gusta una frase que escuché y que copié y tomé y la uso también con los entrenadores. No somos neutrales. Nunca un entrenador es neutral. Todo lo que hagamos, bueno o malo, impacta. Y hasta lo que no hagamos impacta. 100%. Y aquí yo te quiero mencionar que justamente, y 100% de acuerdo con lo que tú dices, el rugby, a mí en una conversación que tuve en una oportunidad en torno al desarrollo de los programas de mi fundación con un sociólogo, me mencionaba el ejemplo del bisturí, que en el fondo un bisturí es una herramienta que en las manos de un médico puede salvar una vida, pero que en las manos de un psicópata la puede destruir. Entonces, creo que tiene mucho, mucho de cierto, y ahí viene donde es importante entender el rol del entrenador desde la perspectiva que tú mencionas, y que en el fondo el entrenador pasa a ser una persona pasa a tener un rol mucho más de coach en su concepto integral, tanto de lo que es la perspectiva filosófica, humana, técnica, etcétera. Creo que siempre lo tuvimos. O sea, yo entreno rugby hace 36 años. Porque empecé a los 14 años para cumplir 15 a entrenar rugby, en el año 84. Y siempre en ese momento ser entrenador profesional no era una opción, porque el rugby profesional está lejísimos, y más de la Argentina. Pero el tema era formar buenas personas. Lo que pasa es que durante muchos años los entrenadores creíamos, como nos enseñó el sistema también, ¿no? El colegio, o sea, si a alguien le iba mal en el colegio, la culpa era del alumno, nunca era del profesor o del colegio. Claro. Al contrario, el colegio era bueno si echaba gente. Los profesores en mi época en la Argentina, si te llevabas la materia y no aprobabas, ese profesor era exigente. Y de repente en el rugby sentimos lo mismo. Cuando un chico no entendía, el problema era que el chico no entendía, nunca era nuestro problema. Nosotros fuimos claros. A lo que voy con esto es que hoy también entendíamos que nuestro rol era enseñar a jugar rugby. Y los valores desde el rugby, y no entendíamos este concepto de que la persona era algo mucho más que un deportista, un tipo que venía 4 horas por semana o 6 a jugar rugby, sino que era un tipo que tenía un entorno, que era su familia, el barrio donde vivía, su colegio, que también influía en él, e influía en cómo aprendía, cómo percibía las cosas, y que nosotros teníamos que prestarle atención a todo eso, porque de una u otra manera lo afectaba, y hacía que se quede o se vaya del rugby. Yo también en una época cuando me empecé a capacitar, el tema era, yo tengo que enseñar bien rugby para que nadie deje de jugar rugby porque esta es una herramienta poderosa. Pero lo veía desde lo técnico y desde cómo enseñar la técnica. Y hoy, que todo eso ya está, la información ya no es privada, por decir de alguna manera, es pública, está en todos lados. Ya no se puede inventar este papel, la rueda. Claro, empieza a aparecer este papel donde el problema no es que transmitimos, sino cómo lo transmitimos. Y ahí es donde el entrenador, y vuelvo, para no nos vayamos del tema, vuelvo a la herramienta poderosa o peligrosa. Vivimos en el verano, yo no lo escondo esto, ¿no? Lo que pasó en Argentina. Un grupo de jugadores de rugby mató a un chico a la salida de un boliche en una actitud de patoterismo, ¿no? Bueno, cuando vos haces que este sentido de trabajo en equipo termine en una patota, no en un equipo, ¿sí? ¿Entendés? Cuando la identidad y el compañerismo terminan en patoterismo, bueno, construimos una herramienta peligrosa, no poderosa, y transmitimos mal los valores. Y todos somos un poco responsables de eso. 100%. Yo digo, y no tengo miedo a decir esto, cuando un equipo entra a la cancha, cuando cualquier chico entra a la cancha a jugar desde cualquier edad, entra a ganar. Vos ibas al patio del colegio a jugar al fulbito con tus amigos, querías ganar, jugás una tiña, querías ganar, ¿entendés? Jugás a las bolitas, querías ganar, jugás con figuritas, querías ganar. No es malo querer ganar. El tema es cómo. Y a veces uno ve en el rugby entrenadores, amateur, profesional, a todo nivel, que parece que ganar es todo. Y entonces vale todo. Y en este deporte, cuando el ganar es todo, es muy peligroso. Claro. Creo que... Yo he visto, no voy a decir, pero pasó lo que pasó en un partido importante, donde un jugador le hizo piquete de ojos a un jugador de mi equipo, ¿entendés? Y obviamente el referee no lo vio nadie, da lo mismo. Pero digo, ¿es válido eso? Da lo mismo haber obtenido un buen resultado a partir de una actitud que hoy en el rugby es
castigada como una deslealtad gravísima, ¿entendés? Vos sos árbitro. ¿Es válido que yo salga a pegar para ganarle al otro? ¿Es válido que salga a hacer trampa? Porque sé que el árbitro tal vez tiene ciertas debilidades y no las ve, y no lo digo criticando al árbitro. El árbitro tiene las mismas debilidades que los jugadores, ¿ok? Correcto, Entonces, correcto. ¿es válido todo eso? Y Correcto. hay gente que lo hace. Entonces, cuando vos enseñás eso, esta herramienta que puede ser poderosísima es peligrosísima. Y sorry, digo que es poderosísima porque hay valores desde lo que es el rugby como juego, desde sus reglas, desde sus principios, que podés enseñar a partir del rugby, que para mí, Juan Martín González Amorido, ningún otro deporte te las puede enseñar como el rugby. Que no quiere decir que somos mejores que nadie, ni que los otros no enseñan o son malos. No, no. Yo creo que el rugby, bien enseñado, sí tiene la capacidad de enseñar ciertos valores que otros deportes no sé si lo pueden enseñar. No creo que haya otro deporte tan inclusivo, ahora que está tan de moda el tema de la inclusión, el rugby siempre fue inclusivo. Correcto. Siempre el rugby creyó en la diversidad. Siempre nos enseñó a que dentro de una cancha hay gente con condiciones distintas y que todos tienen algo que aportar y son importantes. Como enseñanza para vivir en sociedad, no creo que haya un deporte más poderoso que el rugby. Y el rugby junior. Porque el rugby league, que es otra versión de rugby, no lo tiene, porque como no tiene scrum, no tiene line, no tiene las necesidades del tipo que empuja, del gordito que es más lento pero más fuerte. Entonces, desde ese lugar, pero para eso también tenemos que enseñar bien. ¿Ok? Mira, yo complementando un poquito lo que decís tú, efectivamente, una de las grandes enseñanzas del rugby es aprender a ganar de manera honorable, de manera legítima, como lo que dijiste tú. Y también me gusta hacer la analogía de lo que es la diferencia entre perder y que te ganen. Porque a mí me gusta decir, no es aceptable perder, pero sí es aceptable que te ganen. Cuando uno pierde es cuando efectivamente uno permite que se te arranque los estribos, o sea, que se te salgan los estribos, me gusta decir la frase, que se te arranquen las cabras para el cerro. Y en el fondo que te frustras, te pones a pelear y te pones a discutir y te pones en un plano muy, muy complejo. A diferencia de que cuando te ganan, tú realmente diste lo mejor de ti. Te preparaste, entregaste lo mejor, jugaste con las mejores armas, agotaste el estanque, pero definitivamente el otro equipo simplemente era mejor y te ganó. Y eso sí es aceptable. Y eso es aceptable y eso creo que es esencial enseñarlo también como la importancia de jugar para ganar, pero de manera leal. En términos un poquito más legales también. Ahí hay un tema, Pancho, muy importante. Eso que vos acabas de decir. Un segundito. Y ahí viene un concepto que tiene que ver un poquito ya más con el arbitraje, justamente el mencionar que el rugby siempre busca la justa disputa. En todas las situaciones del juego, la justa disputa. Y eso filosóficamente tiene una relación directa con lo que estamos hablando. Mira, lo que vos acabas de decir, a mí me lo enseñó un entrenador hace muchos años, yo era chico, hace muchos años, que nos dijo un día después de un partido, nos dijo, muchachos, ojo que no es lo mismo que te ganen a que pierdas. Y nos dijo, yo no me caliento si nos ganan, porque si nos ganan quiere decir que el otro es mejor y nosotros dimos lo mejor. Ahora sí me caliento cuando perdemos, porque quiere decir que el otro no es mejor, que nosotros no dimos lo mejor de nosotros mismos. Y creo en esto que es muy importante, cuando decimos ganar, que el ganar no siempre está relacionado con el resultado. Y acá hay algo muy importante, que decir que es muy importante definir qué es competir también. ¿Entendés? Porque hay gente que confunde el exitismo con la competitividad. Y la competitividad para mí es buenísima. Porque en la competitividad es donde aprendés todos estos valores que están en esta lámina. Aprendés disciplina, aprendés respeto, aprendés pasión, aprendés a ser solidario, sos humilde. ¿Por qué? Porque si yo tengo un partido todos los fines de semana, tengo que ser disciplinado para ir a entrenar, para poder competir de la mejor manera y tratar de ganar. Si yo tengo que competir, tengo que respetar en este deporte, que es un deporte de equipo, tengo que respetar a mis compañeros, entonces lo hago por respeto. Si esto fuese una pichanga, todo eso, no tengo ninguna necesidad de hacerlo, o sea, te llamo y te digo, che, hoy no puedo ir. ¿Entendés? Claro. ¿Por qué? Búsquense a otro.
como pasa. En cambio, el deporte competitivo te genera este compromiso y obviamente esta pasión de querer ganar. Pero ojo, y acá es donde también es importante, ¿qué es competir? Y a mí hay una cosa que me gusta, que aprendí hace poco, que competir no es ganar a cualquier costa. Competir no es ir al otro para ganarle, para apabullarlo, nada por el estilo, no. Competir, el prefijo, fíjense que competir, hay una palabra nomás que lo separa de una letra, perdón, de compartir, o dos letras. Y los dos empiezan con, que es con el otro. Para mí competir es también una forma de aprender con el otro. O sea, yo en la competencia también aprendo y crezco. ¿Ok? ¿Por qué? Porque al medirme con vos, mañana vamos a jugar tu equipo contra el mío, ¿entendés? Me mido con vos, aprendo de mis limitaciones, de mis fortalezas, pero también aprendo de vos, de lo que vos me mostrás, y me va llevando a mi límite, ¿entendés? Entonces vamos aprendiendo uno del otro. Por eso a veces es muy importante cuando organizamos competencias, decir que sean significativas las competencias. ¿Qué quiere decir significativas? Que los jugadores realmente puedan llevarse una lección. Un partido de 100 puntos de diferencia, 80, nadie aprende. Nadie aprende, no es una lección de humildad, es mentira, es una humillación. ¿Entendés? Es una humillación. Entonces, y además hoy que los chicos, vivimos una etapa donde los chicos aprenden de una manera distinta, donde hay tanto estímulo. Necesitamos que el chico, el otro día escuchaba a una persona que además es el director ejecutivo y fundador de la Fundación Enseña Chile, que es Tomás Recart, y él decía, tenemos que generar adicción al aprendizaje. Dice, mira, tenemos que generar en el aprendizaje, y es lo que vamos a hablar en todas estas charlas de entrenamiento, dopamina. ¿Cómo le ganamos a Fortnite, a Roblox, a todo esto? Que el chico venga a entrenamiento y tenga la misma sensación de logro. ¿Por qué los chicos juegan juegos electrónicos? Porque están desafiándose, pero también hay logro. Entonces yo lo llevo a un chico a jugar y se come 100 puntos. ¿Qué logro hay? ¿Cómo se va a divertir ese chico? Entonces, cuando yo organizo competencias, tiene que ser una competencia significativa. Puedo perder. Y ahí es donde el ganar también entra por otro lado. Habíamos dicho, hicimos 10 tackles, hoy había que hacer 12. Los hicimos y pum, ganamos. Pero con un equipo en este ámbito donde podamos aprender juntos. Y ahí es donde voy un poco al concepto del juego, Pancho. Cuando uno puede a veces en el aprendizaje cambiar reglas, modificar reglas, usar las reglas para que el chico aprenda y se divierta. Totalmente. Yo insisto, el rugby puede ser poderosísimo desde lo valórico, desde todo esto que estamos viendo en la pantalla. Y yo puse acá están los valores de World Rugby, que son disciplina, respeto, integridad, pasión, solidaridad. Puse otros que se me ocurrieron a mí que están relacionados, porque no hay trabajo en equipo si no hay respeto, no hay trabajo en equipo si no hay solidaridad, si no hay disciplina. Y obviamente, bueno, respeto se repite, la humildad, ¿entendés? Y puse abajo la lista, podría ser interminable. Vos me hablaste hace un rato de compasión. Yo te dije, obvio, la compasión desde el concepto un poco que me gusta a mí del mindfulness, de perdonarnos, de perdonar al otro, de que el error es posible. Bueno, puse empatía. No hay equipo sin empatía. Si yo no sé entender al otro, no me puedo poner el otro, no puede haber un trabajo en equipo. Valentía de superar las adversidades, perseverancia, autodisciplina, y podríamos hacer un montón de valores que el rugby nos permite lograr, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pero insisto, tiene que ver con que tengamos claro que el rugby se transforma en una herramienta para enseñar valores y formar personas, y que el ganar, el buscar ganar, es una de esas herramientas que te permite el juego. ¿Por qué? Porque te obliga a mejorar tu disciplina, ¿ok? A mejorar tu perseverancia, todo porque buscas eso de superarte y de superar al otro, porque ganar también es superarte. Totalmente. Ser un poquito mejor que uno mismo, ¿no? Sí, y no, espectacular. Creo que en términos generales podemos englobar bien claramente lo que va detrás, en el fondo, de este gran concepto de nuestro rugby, del rugby union, como bien hiciste la diferenciación. Y como para resumir esta primera parte, me gustaría hablar de las famosas 4P. No sé si la escuchaste alguna vez. ¿Y por qué? Porque
el ser humano como ser vivo, el complemento deportivo en su desarrollo se basa en tres aristas desde la perspectiva antropológica, que son, primero, la competitividad, el sentido de ser competitivo, que es parte natural de las personas. Y hay un aspecto que lo mencionaste, que es el sentido de logro, que ese sentido de logro que el que hace que las personas en el fondo se vayan comprometiendo cada vez más con el desarrollo del deporte. Y es donde yo creo que el rugby es particularmente potente. Y con respecto a los 4P, creo que es una cosa que es bien importante para el desarrollo del deporte en general, y entendiendo que no que todos los deportes son buenos en sí, pero que el rugby tiene la particularidad de que tiene ciertos aspectos que son mucho más eh, interesantes para poder desarrollarse como persona dentro de una sociedad. Son, por ejemplo, el tener un propósito, la pasión detrás de lo que uno practica, el practicarlo efectivamente para poder ir cada vez mejorando más, y sobre eso mismo la perseverancia. Entonces, creo que filosóficamente entendemos bien dónde apunta todo este tema de desarrollar el rugby de manera positiva. Y ahora, entrando un poquito más de lleno en cómo abordarlo esto desde la perspectiva de un entrenador para poder entregarle todo este concepto a los jugadores. Teníamos un video que preparó Juan Martín para mostrar un poquito el juego, y ahí podemos entrar más en materia de cómo poder desarrollar o cómo poder plantearse ciertos objetivos para poder desarrollar una filosofía o una mentalidad o una identidad de juego en torno a un equipo y que vaya relacionado directamente con lo que son los principios y los valores de nuestro deporte y con el rugby en sí. ¿Lo vemos, Juan Martín? ¿Te parece? Sí, dale. Nos vamos con el video. Bueno, unos partiditos flojos, ¿eh? Claro. Nos vamos. A ver cómo nos va. El Scrum justamente es una de las cosas más bonitas que hace la diferencia, esa unión, esa cohesión. Exactamente. Ahí hay 16 tipos, 8 de cada lado, que están empujando juntos. Ahí, eso es una característica de trabajo en equipo específico, ¿no? Yo creo que después vamos a ver un par de malls también. Y lo que quiero rescatar acá, y que quiero hablar después un poco, es la diferencia entre los principios y las destrezas. Y por dónde empezamos, ¿no? También a enseñar este juego. Y por qué, y qué tipo de juego es el rugby. El rugby es lo que estamos viendo. Es un deporte de conjunto, ¿ok? Es un deporte de pelota. Hay una pelota que hay 30 jugadores que la comparten, o sea, 15 y 15. Los franceses lo definían como un deporte de combate colectivo, ¿no? Es un deporte de lucha, de combate, sin entrar en la connotación agresiva o violenta del combate, pero evidentemente hay una lucha por la pelota, ¿no? A mí me gusta decir que el rugby es como el box en equipo. Sí, en cierta forma. Después un deporte de contacto. Hoy hay una discusión, ¿es de contacto o con contacto? Yo creo que para mí son formas de hablar, pero bueno, evidentemente hay contacto y está reglamentado y hay que saber jugarlo. Es un deporte de invasión. Perfecto. ¿Entendés? O sea, el equipo negro en este momento lo que está buscando es meterse en el campo contrario y llegar, ¿entendés?, al ingol contrario. Y es un deporte acíclico. ¿Qué quiere decir acíclico? Que no tiene movimientos que se repitan permanentemente, como puede ser un lanzamiento de bala, ¿entendés? O una carrera de 100 metros. Son todos movimientos diferentes, ninguna situación es igual a la otra, o sea, vamos a ver situaciones parecidas, pero ninguna es igual a la otra. Son todas características que van definiendo este juego, que nos llevan también a lo que después vamos a ver y hablar un poquitito más de lo que es los principios. Yo lo que quiero ver acá, y que tiene que ver mucho con la regla de este juego, que vos podés marcar puntos en cualquier lado del ingol, que es la línea que cubre todo el ancho de la cancha de lateral a lateral. Cuando cruces esa línea, el try vale 5, y acá lo que yo veo, con pases, sin pases, con patadas, como sea, todos quieren tener la pelota y todos quieren ir para adelante. Tal cual. El otro día estaba en una charla con el entrenador de hockey que lo estaba viendo,
y él hablaba de un sistema que está implementando de presionar al rival después de perder la pelota, y dice, saqué cosas del rugby. Y yo después le digo, lo que pasa en el rugby no hay posibilidad de retroceder. Le digo, no puedes retroceder nunca, siempre vas a ver que los equipos de rugby presionan. Es muy raro que uno, a veces sí retrocedes un poco para organizarte defensivamente. Ahí vemos un mall, también es una forma, y el objetivo es avanzar, agrupar, avanzar, pero ese equipo rojo está tratando de avanzar, y el otro también, el otro no está tratando de que el otro no avance, está tratando de avanzar. Claro, tal cual, tal cual. ¿Entendés? Y complementándole un poquito lo que decís tú, es súper importante destacar el concepto de el apoyo, del trabajo en apoyo, de, lo que de la importancia y el impacto que tiene el apoyo en el rugby y todo lo esencial que es justamente todo el desarrollo valórico para incentivar la necesidad y el desarrollo del apoyo propiamente tal. El juego sin pelota, porque hay muchas secuencias de juego donde tú estás jugando y muchas veces ni siquiera tocas la pelota. Exactamente. Y el Mirá, aporte tuyo a cada uno de estos momentos es esencial. Esto es para cuando avancemos en las próximas charlas, ¿no? Puse Correcto. estas tres últimas jugadas que terminan en try, porque a veces creemos que el pie es una forma solo de ganar territorio. Claro. Son tres jugadas, en estas tres situaciones, dentro de este concepto de avanzar, de juego de invasión, pero además se usó el pie para hacer try, ¿no? Se usó el pie para avanzar, o sea, fue una forma de pasarse la pelota y de atacar al rival, no de sacarse la pelota de encima o transferírsela al rival. Y acá quiero ir un poquito a los principios del juego, Pancho. Ahí va, vamos a la famosa pelota de World Rugby. Famosísima. Y obviamente este es un ciclo, ¿no? Y Correcto. el objetivo, como dije antes, es marcar puntos, ganar, o sea, el que más marca gana. ¿Entendés? Y para eso lo primero, y que es una característica del rugby también, que se disputa siempre la posesión. Vos lo sabés como árbitro, hablaste de la justa disputa. Hay otros deportes donde la pelota no, el rugby league, la pelota no se disputa. Acá se disputa en la obtención, en el scrum, en la salida, en el line, y se disputa en el juego, en el movimiento general del juego, en los racks, en los malls, siempre hay una posibilidad de disputar la posesión de la pelota. ¿Okay? Siempre cuando hay un respeto de los límites previos que marcan cada situación. Y eso es totalmente, siempre dentro del reglamento. Y cuando entendemos bien esos límites, podemos estar cada día más cerca y hacer que toda esta cuestión fluya de manera más... podemos ser más exigentes también. Es que sería injusto. Totalmente. Sería injusto que el equipo defensor le castigues posibilidades de recuperar la pelota si está dentro del reglamento, como sería injusto que el equipo defensor pueda robar la pelota en situaciones que son antirreglamentarias. Por eso está la ley de offside, un montón de leyes que ayudan a que esa disputa sea justa. Cuando tengo la pelota, el primer objetivo es avanzar, brindar apoyo, ¿okay? Para poder seguir avanzando, para crear continuidad, para seguir avanzando, aplicando presión al rival, que es quitarle tiempo y espacio, y cuando hago todo ese círculo, marco puntos. Y quiero pasar a la otra lámina y después ir un poquito más en profundidad. Y acá hay algo muy importante que es las destrezas. Estas son las destrezas. El juego tiene destrezas individuales y de unidad. Y las destrezas individuales podríamos definirlas, yo algunas las puse en azul, por dos motivos. Correr con la pelota es una destreza, hay que saber correr con la pelota. El duelo, que puede ser el breakdown también, porque yo puse el rack como una destreza unidad, pero hoy como el rack a veces es menos gente, también hay gente que la pone... Claro, hoy hablan también de destrezas básicas, que dentro de la destreza básica, la Argentina te habla de duelo y rack, los gringos te hablan de breakdown, que es el duelo y el rack, es toda esa situación hasta que termina. En cambio, el duelo es antes que empiece el rack y el rack es otra. Y yo lo puse separado. Un duelo sin rack. Puede haber un duelo sin rack. Exactamente. Porque te gano el duelo y no hay rack. Y yo lo puse como unidad porque en el fondo se involucran siempre más de un jugador. Pero es un tema semántico, si quieren. Perfecto. El pase y la recepción, el tackle, el kick y la recepción del juego aéreo. Recién vimos la importancia de un buen kick y la importancia de un tipo que va a recibir la pelota yendo para adelante, la gana y hace el try. O sea, es una destreza, evidentemente, ¿no? Y las líneas de carrera, que en uno de los tries que vimos, que era el del mall,
hay un tipo que corre una línea de carrera hacia un espacio y termina en try, que es Enor de los Crusaders, ¿no? Y que tiene que ver con el apoyo. Y las de unidad son, bueno, el scrum, el line, las salidas, el mall, el rack, el juego de backs y los distintos patrones que son para la tercera charla, pero que evidentemente tienen que ver, o sistemas, o lo que quieran, que tienen que ver con esto de cómo se organiza el equipo colectivamente para poder sostener un ataque con la pelota para hacer try, o sostener un ataque, que yo prefiero hablar siempre del rugby como un juego de ataque, ¿ok? Sostener un ataque sin la pelota para recuperarla para hacer try, ¿ok? ¿Por qué hago esta diferenciación, Pancho? Porque yo muchas veces veo, y a mí me enseñaron a jugar al rugby así muchas veces, que cuando enseñamos a jugar, partimos por las destrezas, Claro. y no por los principios. Correcto. Y creo que entonces vienen los chicos y lo primero que le enseñamos es a pasarse la pelota. Lo primero que le enseñamos a veces es a taclear, y no le enseñamos para qué sirven esas destrezas. Entonces yo lo que sí creo es que las destrezas están al servicio de poder lograr cumplir los principios del juego. Si volviésemos a ver el video, vamos a ver que en ese video la primera obsesión de los dos equipos es avanzar. Y si vemos los partidos enteros para los que los vimos, los equipos están buscando, hasta cuando patean, buscan avanzar, porque es un deporte de invasión este. Entonces yo tengo que ir ganando terreno, tengo que ir invadiendo el terreno rival. Y cuando pateo, lo que busco es generar, le entrego a veces la pelota al otro, pero también genero una línea de presión que me permite recuperar o ir a pelear la pelota mucho más adelante y más cerca del igual contrario. Entonces yo creo que ese es un tema muy importante en cuanto a lo que yo hoy pregono como este coaching, desde esta forma de enseñar, desde los principios. Porque además las destrezas cambian. Yo siempre, primero doy ejemplos de mí desde mi edad, ¿entendés? Que, no sé, hace 30 años pasar la pelota y un tipo que se amacaba, y yo digo amacarse, algunos dicen sentarse, era un buen pase. Yo me acuerdo, era chico, tenía 12, 13 años, veía la cuarta de Belgrano, que se entrenaba y se pasaban la pelota y decía, mirá qué bien se pasa la pelota, cómo se amacan. Elegante, se veía hasta elegante. Claro, y decías que bien se pasa la pelota. Y hoy vos ves un jugador que hace eso y decís, no, eso está mal. Claro. ¿Entendés? Entonces, las destrezas, sus factores claves cambian. Hace 3 años era todo chesting. Hoy ya vimos que la interpretación reglamentaria está diciendo, no, flaco, no podés hacer más chesting o rolido o arrastrarte, ya eso no se puede hacer, ya no se permite, ¿no? Claro. Entonces, siempre que hay un defensor que esté dispuesto a atacar la pelota o que tenga una posibilidad real de la pelota, no hay ninguna opción. La pelota debe estar disponible en el momento. Entonces, ¿qué es lo importante? Tenemos que enseñarle a los chicos para qué sirven esas destrezas. ¿Entendés? Y eso lo enseñamos cuando el chico entiende el juego. Y cuando hablamos de que el chico entiende el juego, no hay ninguna otra forma de entenderla que jugando. Tal cual. Porque ahí empezás a entender. Y entonces lo que empieza a entender el chico es, volvemos al principio de la charla, quiero ganar, yo entro a jugar para ganar. Ok, ¿y qué tengo que hacer para ganar? Tengo que tener la pelota. Y cuando la tengo que cuidar, porque si no, no puedo hacer tries. Y cuando tengo la pelota, tengo que avanzar, porque además este juego me permite que en toda esa línea que une de un lateral al otro, yo llego y el try vale 5. Y más en los chiquitos, que no tienen patada a los postes. Acá tenemos ese bonus que pueden ser de 2 puntos una conversión. ¿Entendés? Pero, ¿entendés? El try vale en cualquier... Entonces, si yo avanzo, estoy más cerca de marcar try. Claro, y todo se trata en el fondo de eso. Todo se trata de llegar al try, en el fondo. ¿Sí? Exactamente. Y ahí es donde entra un poco este concepto también del apoyo, porque obviamente si yo avanzo solo y del otro lado van a venir todos a taclearme. Entonces ahí es donde los apoyos juegan un papel importante porque me ayudan a poder darle continuidad al juego. ¿Y cómo le doy continuidad al juego? Y la forma más fácil es pasándose la pelota, ¿no? Obviamente, además, el pase es muy importante en rugby. Es imposible jugar sin pase, sin tener buena técnica de pase. ¿Por qué? Porque también el pase permite a la defensa, la obliga a reorganizarse permanentemente. Porque si yo corro la pelota, siempre la agarra uno y corre a ver si pasa, yo digo, este es mío y lo tacleo. Ahora, cuando me voy pasando la pelota y también presionando al rival, todo el tiempo me tengo que ir reorganizando, porque el que era mío ya no es mío. Yo soy apoyo del que ahora es de él.
y tengo que cumplir un rol diferente. Entonces obligan una reorganización del otro equipo. Pero en el fondo, el tema es que las destrezas, que siempre partimos, muchas veces partimos por las destrezas, ¿entendés? Están al servicio de poder cumplir los principios. Y yo voy a ser un poquito talibán en esto, o conflictivo, decir, ¿saben qué, muchachos? No nos volvamos tan locos por los factores clave, porque evidentemente cambian. Volvámonos un poquito más locos, porque el chico entienda para qué sirve la destreza y porque la logre. Un buen pase es un buen pase. Ahora, un buen pase no es, a ver, si en esas jugadas que vimos recién, si Mounga le dio la pelota a Enor y entró y fue try, o en el otro try que le dio la pelota a Jordan o a Bridge, fue try. El buen pase es porque le dio esa pelota a un compañero en un espacio libre para que él siga avanzando y haga el try. No porque puso el codo 90 grados, tomó la pelota de esta manera o la otra. Ese es un detalle que viene después. Correcto, y con respecto a los factores clave, en el fondo es una definición y no hay una receta, todo depende de la definición del entrenador. Hay algunos que establecen ciertos factores clave, quizás para un criterio, pero en el fondo entender que los factores clave son una herramienta justamente para el fondo de lo que dices tú, que es que la persona entienda el porqué de lo que está haciendo. Y creo que ahí es la clave. El factor clave es una herramienta y es variable. A ver, el factor clave lo que te permite es analizar por qué una destreza se está realizando bien o mal. Correcto. Y te da y hay ciertos factores claves que permanecen en el tiempo, ¿entendés? O sea, uno puede estar de acuerdo, claro, son de acuerdo. Si yo con mis manos termino apuntando a donde va el pase, al target, evidentemente el pase va a llegar ahí. Claro, ahora, hay pases, en Rugby League pasa, que es pase y se está haciendo en Rugby Union, que juegan con las muñecas y no estiran los brazos, no terminan el pase. Y es un buen pase porque lo que buscan es justamente que el otro tipo no adivine a dónde va el pase. Cuando juegan las espaldas, juegan con las muñecas, te la doy acá, te la doy allá. Si yo estiro el pase, te estoy dando una señal de dónde va la pelota. Claro. Ahora, las manos terminan allá, pero a lo que voy es que cuando nos ponemos en talibanes de los factores clave, ¿viste? No, que tenés que pasar la pelota allá. Yo tuve que... muchas veces también copiando ciertos factores clave. Ahí a lo que yo me refiero, que es una definición que muchas veces también puede ser individual. Y de acuerdo a la realidad que tiene en tu grupo. Ahí hay que ser inteligente. Hay cosas que tenemos que copiar porque ya están inventadas, no inventemos la rueda, y hay otras cosas que tenemos que adaptarnos a nuestra realidad, a un montón de cosas o a lo que ese grupo necesite, porque yo no voy a agarrar un grupo de chicos de 6 años y enseñarle todos los factores que hay de un pase, ¿entendés? Ese chico se va a aburrir, lo voy a volver loco, y no va a tener capacidad de entenderlo. ¿Entendés? A mí me gusta decir, y siempre le pregunto a los jugadores cuando lo estoy entrenando, ¿qué es lo que quieres que haga tu compañero cuando le entregas la pelota? ¿Qué es lo primero que quieres? Siempre les pregunto eso, y muchas veces me quedan mirando, y en el fondo la respuesta es que la tome, como primera cosa, que la pueda tomar bien. Y ahí viene todo el desarrollo de lo que venga. Sí, yo creo que como te digo, es muy importante eso, ¿ok? Y bueno, vos ahí tenés una frase que tiene que ver, yendo un poquito a esto de la enseñanza, que es una de Stuart Lancaster, que te la pasé, a ver, ponele. Vamos. Y creo que tiene que ver con toda esta definición que hablamos antes de lo que es el rugby, como un deporte acíclico, y desde lo acíclico podemos hacer como siempre hay discusiones de esto, el rugby al final es un juego, ¿entendés? No hay verdades absolutas, ¿entendés? Hay que cumplir los principios, hay muchos caminos para cumplirlos, y muchos caminos y formas distintas se han sido exitosos. Tampoco creamos que hay una sola forma de alcanzar el éxito, o sea, desde el ganar o desde obtener resultados, ¿no? Y esto de que es caótico, ¿no? O sea, lo acíclico es que es caótico, es un poco imprevisible. Hasta los entrenadores que podemos más planificar un partido, el partido puede partir y a los 5 minutos te cambió todo el desarrollo del juego que vos querías, y cada vez eso, y acá es donde a mí, Pancho, disculpame, voy a un lado otra vez a lo filosófico, me gusta relacionar todo esto un poco con la vida también, ¿no? Cuando hablamos de lo formativo, porque vivimos en un mundo caótico hoy. Entonces el juego, nosotros los seres humanos, los jugadores de rugby, los entrenadores, somos parte de la raza humana y vivimos dentro de la realidad, y el rugby también. Todo lo que es
el apoyo tecnológico, el avance que hoy se ve en las empresas, en todo lo, también está en el juego. Entonces el juego cada vez es más imprevisible, cada vez hay más toma de decisiones, y entonces nosotros también en el juego, cuando hablamos de lo formativo, también le enseñamos a los chicos a cómo enfrentar la vida. Hoy vivimos un cambio de era, ¿ok? Que muchos todavía no nos damos cuenta, y en Chile tal vez se tardó un poquito más. Un cambio de era, estamos en la cuarta revolución industrial, en la transformación digital, todas las formas de trabajar que estábamos acostumbrados probablemente cambien, no probablemente, van a cambiar. El tema es si nosotros nos damos cuenta y nos adaptamos o no, ¿ok? Entonces, nosotros desde el juego tenemos la oportunidad de preparar a los chicos para esa adaptabilidad, para tomar decisiones, para ser tipos autónomos, ¿entendés? Porque eso es lo que hoy el mundo nos está pidiendo. Y hoy en Chile y en el mundo también vivimos, además de todo este cambio de era, una profundización de esa crisis. ¿Por qué? Porque todo lo que creíamos, todos los datos que teníamos antes del coronavirus, ya no sirven. Los clientes cambiaron. Todo cambió. Entonces, el que quiere hacer una planificación de acuerdo a cómo era el mundo antes, ¿entendés? En marzo, en cualquier empresa, digo, no la puede hacer. Y sabes que lo peor, tampoco saben qué es lo que viene. Porque no saben si este virus termina en un mes, en 2 meses, en un año. Muchos hablan, Porque muchos hablan nosotros... de un rebrote que se viene. Muchos hablan de un rebrote. Ojalá que no. Por Pero eso, bueno, pero fíjate, estaba hablando con alguien recién y me decía, pero fíjate que en España, que vino a España hace 4 días, los rebrotes en algunos lugares han sido hasta tal vez un poquito más graves que la pandemia, pero ya no se cierra todo. claro, Porque todo, ya hay hay un componentes que entendimiento. se tienen. Claro, Hay ya un hay. entendimiento, Ya, etcétera. Sí, sí, sí. lo social, ¿entendés? De estar encerrados, los chicos, en lo económico, ¿entendés? Todos los factores empiezan a jugar. Entonces, y tal vez lo que pensábamos hace 3 meses, que no, yo no salgo ni loco, hoy decís, no sé, viste, tal vez hay que buscar soluciones por otro lado. O sea, nosotros vamos cambiando, somos seres humanos, parece a veces que cambiar de opinión es un defecto. No, Y cambiar muchas de opinión veces es una capacidad que tenemos los seres humanos, de nuestra capacidad de raciocinio y de nuestro aprendizaje. claro. ¿Ok? Y me voy un poquito a algo de religión, pero un detallito. Me acuerdo una vez hablando de cómo es el alma humana, ¿no? Un profesor nos decía que él creía que se sabe que los espíritus, las almas, los ángeles, cuando le decían a Dios sí o no, era para toda la eternidad. Por eso los diablos, los demonios, le dijeron a Dios que no, y son diablos por toda la eternidad. Pero el ser humano, y el tipo decía, yo creo que cuando Dios nos juzga, es como que nosotros le contestamos esa misma pregunta a Dios de acuerdo a lo que fue nuestra vida, ¿no? Pero en ese momento ya somos espíritus, ya no somos cuerpo y alma, ya morimos. Entonces dice, ahí le decimos a Dios sí o no, y eso es para toda la eternidad. Pero mientras somos seres humanos, tenemos la capacidad de cambiar de opinión. Y yo creo que ese es un tema muy importante, pero a veces yo veo este fanatismo de si no podés cambiar de opinión. No podés hacer, vos decías una cosa y ahora decís otra. Y en el fondo nosotros, y creo que eso también es un grave error de castigar a los políticos, a los empresarios, a todo el mundo, digamos, porque se equivocan, por ejemplo. Y todos nos equivocamos. Y ese es otro concepto que hoy tiene que cambiar. Hoy nosotros como entrenadores tenemos que perderle, el otro día lo leí con respecto a temas de management, digamos, pero me cerró para esto, dice, las empresas y todos funcionamos durante muchos años para prevenir riesgos. Hoy tenemos que funcionar para solucionar errores. Como diciendo, antes el grave problema era el error, no hay que equivocarse. Y nosotros entrenábamos igual, y el colegio nos educaba igual, y la universidad nos educaba igual. Te equivocaste, castigo. Claro, y Hoy, muchas veces el error es el mejor coach. no muchas veces, el error es la mejor, si no te equivocás no aprendés. Claro. Entonces, hoy, en vez de generar sistemas para prevenir el error, porque además no tenemos cómo planificar correctamente, porque no sabemos cómo evoluciona todo, lo que tenemos que tener es decirle a la gente, ok, anímense a hacer, si se equivocan no importa, porque como organización estamos listos para solucionar. Y ahí entra otro factor. Da lo mismo, algo jugando de lingol 1 contra 5, no. También está el sentido de responsabilidad.
O sea, sí. tengo que Sentido tener un común. sentido de responsabilidad, ¿entendés? Claro. ¿Qué me Y en el decís? fondo la preparación tiene que ir en función a lo que dices tú. O sea, claro, sin miedo al error, pero tengo que estar bien preparado y tener previsiones o entender qué es lo que debo tratar de hacer o en qué mentalidad debo entrar a la hora de tratar de trabajar en la solución. Y Yo en es el cierto. fondo, claro, en el fondo lo que te estoy planteando es que toda este ciclo de charlas que vamos a hacer, Ujú. si alguien, obviamente de técnicas, algo conozco, algunas las conozco, Claro, otras no, no soy el tipo que más sabe. Igual claro. eso hoy está en cualquier manual, esa es la Claro. Sí, verdad. sí, Te, com- exactamente. te compras una suscripción de Rugbysit o algunas páginas de internet y están todas, o sea, de Rugbysit Claro. no me pagan nada, lo digo, no es cara. Y tenés videos de 10 tipos enseñándote Scrum, Line, todo, o sea, lo que quieras lo puedes aprender y te sale creo que $10 por mes, es más barato que pagar un entrenador, tal vez, para que te diga lo mismo. Pero lo Lo que vamos a te quiero anotar, decir, lo vamos a anotar. sí, porque también ese es el desafío, porque los Sí, entrenadores hoy el tema no es saber técnica, vuelvo al principio, es cómo generamos los vínculos con los jugadores, cómo los desafiamos, cómo los ayudamos a crecer, cómo les enseñamos a poner, a corregir esos claro. errores, a perder el miedo, A a todo mantenerse lo que tiene que ver positivo, un poco. a Y yo, mantenerse positivo en función de los errores y en el fondo transformarse en un coach, en el concepto integral de la palabra. exactamente. Entonces yo en todas estas charlas, un poco a donde voy a ir, es al cómo enseñar, no a qué enseñar. A desafiarlos a todos a este juego diferente, ¿entendés? A este juego dinámico, a este juego de adaptación, de anticipación, a pensar en que entramos los jugadores, los entrenadores, cada vez que entramos a la cancha, entramos a un terreno de incertidumbre, a un terreno de vulnerabilidad, a dejar de lado, y lo digo con la dificultad que a mí también me cuesta, ¿entendés? Esa sensación de que los entrenadores lo tenemos que saber todo, de que somos los solucionadores de problemas. No, no, flaco, no solucionamos los problemas. Lo que nosotros, al contrario, tenemos que tener la capacidad de crearle problemas a los jugadores y después sí facilitarles la solución, pero que ellos lo solucionen, porque si no, no hay Perfecto. crecimiento. Es así, es ¿Entendés? así. Entonces, eso es. ¿Y dónde lo hago? Bueno, en el juego. Es la frase ahí: jugar juego, simular el caos y promover la toma de decisiones. El entrenamiento de hoy tiene que ser dirigido hacia ese lugar, no a solucionar, porque a veces los entrenadores vamos al drill, vamos a lo técnico, le sacamos ruido a esto, simplificamos mal porque nos resulta más cómodo a nosotros. No porque el jugador va a aprender mejor. A veces los entrenadores podemos lograr que un entrenamiento salga todo bien, pero eso no quiere decir que hubo aprendizaje. Podemos lograr que ese partido los jugadores hagan lo que queríamos, pero no significa aprendizaje, porque probablemente si tuviese volver a jugar el partido 3 meses después, los jugadores no se acuerdan nada. ¿Cuántas veces llegamos en marzo y decimos, che, estos se olvidaron todo? El problema del jugador es nuestro. ¿Los boludos son Claro. ellos o nosotros no enseñamos bien? Y A mí ahí me es gusta el donde tenemos ejemplo, que diferenciar qué es eh, enseñanza, qué es aprendizaje, qué es aprender, qué es enseñar. ¿Entendés? hay un ejemplo muy bueno de eso que, por ejemplo, y que es clásico y que pasa mucho, que afortunadamente cada día pasa menos y que ojalá, y que la tendencia, de acuerdo a lo que tú estás diciendo y a lo que ojalá podamos desarrollar como entrenadores, es a que cambie, a que, por ejemplo, en una jugada un equipo tira la jugada Alfa 17 Águila Calva, por decirte una cosa. Y la jugada Alfa 17 Águila Calva significaba que había que un salteo al segundo centro, el segundo centro tenía que cuadrar al último wing y se le entrega al fullback y que entraba en espacio. Pero si en la práctica ese fullback, ese segundo centro que recibió el salteo, si es que el compadre mira al frente y se encuentra que con espacio, aunque la jugada decía que había que hacer un pase, si se encuentra con espacio, que lo ataque, que se meta en ese espacio efectivamente y que aproveche esa oportunidad en vez de jugar el movimiento de manera mecánica, que muchas veces significa que nos perdemos oportunidades que no logramos identificar. Yo te hago Juan una Martín, pregunta. Te hago una dale, pregunta a vos. dale, dale. ¿Por qué ese jugador hacía eso y no atacaba el espacio?
por lo que te decía, la mecanización en que el movimiento tenía que ser así, sin entender realmente cuál era el sentido detrás de la creación de espacio, y que si eventualmente me encuentro con el espacio, el proceso de mirar al frente y chuta, me encontré con esta oportunidad, voy. Porque cuando Toda pusimos las libertad. destrezas, pusimos los patrones, pusimos el Claro, juego de back, pusimos todo eso, porque enseñábamos las destrezas sin enseñar para qué servían. claro, Entonces ese jugador, y a veces el entrenador, porque el entrenador si el tipo hacía algo distinto, decía, claro. no, te equivocaste, pero fue try, no importa, pero tendrías que haber respetado la jugada. ¿Por qué? Porque no entendíamos, y el jugador no entendía, que el tema es el principio, cumplir el principio. Que Exacto. vos, mira, hace muchos años, te diría ya 20. Yo estaba en Concepción y Felipe Neira, el papá de 20 Francisco y de años. Felipe, que juegan en All Jones, que era mi jefe, él era director de la Universidad de Concepción del Club Deportivo, que era muy fuerte en básquet, todavía en Ajá, fútbol no era lo que es hoy, que ya está en primera. ajá. Y me dijo, mira, te voy a regalar una entrada para que vayas a ver al estadio, al municipal, al estadio apoyado, Atenas contra la U de Conce, por lo que era como la Libertadores del básquet. Y fui, Wow. no tenía nada que hacer, era soltero en esa época, un miércoles fui. Ya, Y había muy poquita gente, obviamente. Y cuando termina el partido, me acerqué al entrenador de Atenas, que era el hermano de Milanesio, que era una figura del básquet argentino de la década del 80, del 90. Y le digo, yo hasta ese momento creí que en el básquet, viste que hacen puntos todos, casi todos los tiros, es un ida y vuelta, ¿no? claro. Creí que los tipos tenían como 70 jugadas, ¿entendés? Porque dije, cada vez que atacan debe ser una jugada distinta. Y le Claro. digo al tipo, che, ¿usted cuántas jugadas tienen? Le digo, hola, soy entrenador de rugby, no sé qué, soy argentino. Me dice, normalmente tenemos 5 en ataque y 3 en defensa, pero en este momento, como este equipo está en una transición, me dice, estamos trabajando como con 4 y 2. Me dice, nada más, le dije, sí, me dice, pero ¿cómo nada más? Si usted me dice, es que acá lo que hay es un movimiento. Hay un Correcto. jugador que toma la pelota, los jugadores se mueven y él tiene que tener la capacidad de darle la pelota al jugador que queda libre. Y es lo que estamos hablando. Y yo en ese momento trataba, al tiempo, bueno, me fui al Jones y después cuando entré en los empecé a decir, no quiero enseñar más jugadas, quiero enseñar movimiento. Y ahí es donde Entonces el aparecen las movimiento famosas era lo que opciones. vos decís, este viene corto, este viene por atrás, este viene por adentro, y que el tipo le dé la pelota al que está libre. El problema de los Oye, jugadores, claro, suponete la jugada se llamaba Pancho, empezaban Pancho 1, 2, 3 y 4. claro, Pero claro, ¿sabe y por volvían a la qué? mecanización. ¿Sabe por qué? Y ahora me doy cuenta, también era un error mío. Porque igual yo, en ese momento, todavía, a pesar de que yo entrenaba mucho con juego, no priorizaba a los tipos, no les hacía entender que lo más importante era que cumplan el principio del juego. Porque a veces uno lo da por entendido que uno sabe los principios y que los chicos lo saben los principios. ¿Entendés? Porque cree que lo entienden, porque uno tal vez entiende. Entonces a veces todas estas cosas, también como entrenadores, no tenemos que dar por entendido nada. Siempre, y a veces, aunque nosotros creamos que lo explicamos bien, tenemos que ponernos en el lugar del otro. El otro día escuchaba a Brian Aston en un webinar y decía, tenemos que ver desde los ojos del jugador, tenemos que meternos en la cabeza del jugador. Es muy difícil esto. Y una técnica que aprendí, esto es un tip, es que a veces cuando yo estoy explicando algo y hay un jugador que no me entiende, lo mejor es pedirle a un par que se lo explique. ¿Por qué? Porque tal vez él, tal vez yo, desde mi lugar, algo que yo ya entiendo y para mí es fácil, me cuesta entender que a él le cuesta entender. ¿Se Correcto, entiende? Es un juego, no es un juego de palabras. Entonces un par que lo acaba de entender se lo puede explicar de una manera más simple para el chico. tal cual. Y lo hace entender. Entonces nosotros ahí tenemos que tener esta capacidad de ponernos en la cabeza del chico, ¿no? De ver cómo el chico aprende. Si a mí me Tal cual. preguntás cuáles van a ser un poquito estos desafíos de esto, de más allá de todas las cosas que vayamos trabajando, entender que este es un juego dinámico,
Entender que este es un juego Comerciales. dinámico, que este es un juego, que este es un juego de caótico, de cambio permanente. Entender que tenemos que enseñarles a los jugadores a tomar decisiones. ¿Entendés? Que no tenemos que decirles lo que tienen que hacer. Y en todo lo que podamos construir, involucrar al jugador. El jugador tiene que entender lo que hace. Cuando hablamos del famoso empowerment también es no simplemente que el tipo esté de acuerdo, sino que él también participe de ese proceso de armado del equipo, del planteo, de lo que sea, ¿entendés? Para poder sentirse realmente el dueño de eso y comprometerse con eso. Cuando hablamos de la pasión, ¿entendés? La pasión, el compromiso tiene que ver mucho con mi nivel de compromiso, tiene que ver con mi nivel de motivación en el fondo. Si yo estoy motivado, me comprometo a más. Y mi motivación tiene que ver también para mí con esa pasión que siento por lo que estoy haciendo. Y hoy los chicos son al revés. Antes a nosotros nos decían, vos haces esto que te va a dar resultado, y lo hacíamos. Era disciplina, y después le encontramos el significado a la disciplina. Hoy si al chico no le encuentra sentido a lo que está haciendo, se va. No te da revancha. Entonces nosotros lo primero que tenemos que hacer es que el chico le encuentre sentido a lo que está haciendo para que se discipline. Tenemos que pensar al revés de como pensamos nosotros. Nos tiene que doler a los entrenadores que un chico, volvemos a lo valórico, a lo poderoso que puede ser el rugby, nos tiene que doler que un chico deje de jugar rugby. No podemos excusarnos, es que no le gustaba, Claro. es que no tenía temperamento, es que no tenía la personalidad para ser jugador. ¿Cuál es la personalidad para ser jugador de rugby? ¿Que Porta pensaba igual que Serafín Dengra? Evidentemente no, Porta era un tipo Compartían más algunas frío. cosas, pero en muchas otras no. No, y Dan Carter o Mounga o Buden Barrett, además no tienen que ser así, porque si no, no tendrían la capacidad de tomar las decisiones que tienen. Ellos obviamente tienen, no puede ser sentir y pensar y actuar de la misma manera Richie Mounga que Brody Retallick. ¿Por qué? Porque si no, si Richie Mounga pensase como Retallick, y los All Black no serían los All Black, ¿viste? Irían a chocar todos los tiros. Tal cual. Y si Retallick pensase y sintiese como Mounga, y no jugaría en los All Black, porque el tipo no tendría este nivel de agresividad que tiene. Entonces, nosotros tenemos que hay una página de que yo leo a veces de coaching que dice, don't be the last kid coach. No seas el último entrenador de un chico. Y yo ese desafío se lo planteé a mis entrenadores en el country. No seamos el último entrenador de un chico. A veces los entrenadores caemos en la excusa de que el problema no es nuestro. No, cada vez que un chico deje de jugar, es nuestro problema. Por lo menos desde el van a recibir. Y puede ser que efectivamente no sea problema, pero uno es importante tomarlo como propio. Juan Martín. Obvio, a ver, no a todos les va a gustar el rugby. Sí, sí. No a todos les va a gustar el rugby. Ahí pero uno hay tiene un que tema tomarlo importante. como uno tiene que involucrarse a ese nivel. Esa es la idea. Eso es lo primero. El otro día en estas unas charlas diferentes que hemos tenido con Juan María Segura, que es un tipo especialista en innovación educativa argentino, como te dije antes, con Tomás Recar y también con Pancho Arnut, que es un psicólogo deportivo mendocino. Tuvimos una charla con los entrenadores y el otro día llegábamos un poco a esta conclusión. Tal vez lo primero que tenemos que hacer antes de empezar un entrenamiento, cuando llega un chico nuevo, es preguntarle, ¿por qué venís? ¿Qué es lo que te motiva de venir a jugar al rugby? Entonces cuando un chico te dice, mi papá me obliga, y bueno, ya si ese chico después no deja de jugar, tal vez realmente no es tu culpa, ¿entendés? Pero sabíamos cuál era su motivación, ¿entendés? Y tal vez desde esa motivación, buscar este punto de cómo le llego a cada jugador. Hay Nacho Arellano, que es entrenador el papá es el dirigente histórico de Old Navy. Nacho hoy trabaja en la Escuela Naval y también en Old Navy. Nacho estudió deportes en Nueva Zelanda. ¿Viste? A Nacho lo tienen ahí escondido en Viña, como que nadie... Para mí es un tipo súper valioso que el rugby chileno no lo está aprovechando. Nacho, el año pasado yo hablé con él, porque en algún momento
la verdad lo quise traer al country a que me ayude, a desarrollar entrenadores. Y me contó que él tuvo de profesora guía en su tesis a Lynn Kidman, que es una profesora que ha escrito libros de coaching en Nueva Zelanda muy respetada por Wayne Smith, por un montón de la Universidad de Auckland. Y que una vez esta señora le dijo, vos tenés que hacer un entrenamiento para tener 10 jugadores, tenés que tener la capacidad de hacer el mismo entrenamiento de 10 formas diferentes. Es un tremendo desafío. A lo que iba es cuando decimos vamos a centrarnos en el jugador, es tratar de entender qué es lo que, cómo aprende cada uno de sus jugadores, qué es lo que lo motiva también, ¿entendés? Porque vos me decís, bueno, obviamente hoy está demostrado que el aprendizaje tiene que ser multisensorial. Esto de que somos kinestésicos, todo eso sirve, pero no quiere decir que si yo soy kinestésico auditivamente no aprendo, visualmente no aprendo. Todos aprendemos de todas las maneras, más de una que otra, pero si yo en el entrenamiento al chico lo hago escuchar, lo hago hablar, lo hago leer, una pizarra, un cuaderno, un tablet, y lo hago practicar, le está entrando por todos los sentidos, le estamos repitiendo de distinta manera lo que estamos haciendo. Bueno, eso te está haciendo mucho más valioso y más profundo. pero además, a Pancho, la motivación de Pancho, tal vez, de venir a jugar al rugby, es jugar con los amigos. La motivación de Juan Martín es ser seleccionado. Entonces a vos, sos buenísimo vos, ¿entendés? Entonces yo, no sé, tengo muchos jugadores, te pongo, ponele que tengo 30 jugadores, te pongo en el equipo A y yo voy al B. Y tu amigo, que es Denis, porque está acá en el audio, Carlito, juega en el B. Pero vos no venís a jugar a ganar, vos venís a jugar con Carlito. Entonces vos te da lo mismo jugar en el A o en el B porque vos querés jugar con Carlito porque es tu mejor amigo. ¿Entendés? Y a mí tal vez me da lo mismo jugar con Carlito aunque es amigo, porque yo quiero jugar con los mejores, por decir de alguna manera. ¿Entendés? Entonces, uno tiene que conocer. Entonces vos decís, cualquier alternativa es válida y es importante entenderlo y valorarlo desde esa perspectiva. Che, Pancho dejó de jugar. ¿Y por qué? Porque no jugaba con su amigo. Porque él no venía a ser el mejor. Él venía a jugar con su amigo. Y de repente el entrenador te dice, pero lo puse en el equipo A, pero esto, pero lo otro. Al tipo yo le daba bola. Sí, pero él no buscaba que vos le dabas bola. Él quería jugar con su mejor amigo. ¿Entendés? Entonces nosotros tenemos que aprender a conocer a los chicos, a los jugadores adultos también, ¿entendés? Porque a veces nosotros castigamos a un jugador y tal vez su motivación nunca lo escuchamos. Y te digo como una autocrítica, porque si me preguntás si yo hablo con los 60 jugadores de Tiene Country, no. Hemos tratado, vamos buscando formas de tratar de conocerlo, ¿entendés? Pero de repente me he encontrado charlando con un jugador que entrenaba hace 5 años y dándome cuenta de que no lo conocía. Y el tipo estaba siempre, pero yo no lo conocía. ¿Entendés? Porque nunca me había sentado a hablar con él. Perfecto. Juan Martín, bueno, Sí. Creo que ha sido una tremenda conversación, creo que este es un tema que puede dar para un gran asado, que algún día vamos a tener esa oportunidad para comer un buen asado y seguir filosofando en torno al rugby, pero simplemente resumir mencionando que el rugby es un deporte que tiene un complemento filosófico tremendo, que es muy valioso, que puede ser muy positivo, pero también podría ser algo no tan positivo dependiendo de cómo nosotros lo enfrentemos. Entender que dentro de lo que es el desarrollo humano, el complemento deportivo va con lo lúdico, va con lo competitivo, pero también va con el sentido de logro, con el sentido de lo que yo soy capaz de lograr. Y ojalá orientado dentro de los principios del juego, pero principalmente focalizado, o sea, orientado dentro de todo lo que es el desarrollo de los principios del juego para que el individuo, que es nuestra razón de ser fundamental, logre entender lo que hace y se pueda desenvolver y se pueda expresar libremente. Pancho, para cerrar te digo 2 cositas, no sé si tenemos... Justamente, sí, justo ahora te iba a dar el pase para dar el cierre ya, para que dé un mensaje final y puedas hacer el cierre, vamos a hacer el cierre final del programa. Sí, escúchame, 2 cosas, lo que acaba de decir. En esa herramienta poderosa o peligrosa, los coaches no somos neutrales. Perfecto. Impactamos en la vida de los jugadores, aunque no querramos, no somos neutrales. Aunque no lo creamos, no lo sepamos, es así. Siempre generamos un impacto.
Y como tenemos que tratar de impactar positivamente, y yo los voy a ayudar desde mi lugar, desde lo que yo sé en estas charlas, a generar un impacto positivo en la vida, tenemos que tener en cuenta que el tema, lo técnico, pasa a segundo plano. No me saques esa cosa, déjamela un minuto. Vámonos. Tenemos que entender que estamos dentro de un entorno, tenemos que conocer el entorno cultural, social, económico también, ¿entendés? De cada chico, y a cada chico. Entonces hoy los entrenadores tenemos que saber un poco de psicología, un poco de sociología, un poco de todo, porque tenemos que ver cómo impactamos positivamente en ese chico. Tenemos que saber su historia. A veces podemos decir algo que a un chico le puede dar lo mismo y a otro lo podemos estar lastimando porque su historia personal lo afecta de una u otra manera, ¿entendés? No sé. Tenemos que conocer esas historias, tenemos que conocerlas, tenemos que preocuparnos por eso, tenemos que llegarle a cada chico como a cada chico le llega. Y otra cosa importante, yendo, lo que vos decís de logro también, y lo vamos a ir hablando, ese difícil equilibrio, porque el problema del equilibrio es que es difícil en todo ámbito de la vida, ¿no? Entre desafiar permanentemente al jugador para que crezca y la sensación de logro. Hoy los chicos tienen que irse todas las veces con la sensación de que aprendieron. Una pregunta para cuando termine el entrenamiento, ¿qué se llevan hoy? Cuando no te dicen nada, como entrenador, anda a tu casa y replanteate qué tengo que cambiar. Y después quiero basarme un poquito en esta frase que pongo ahí de la simplicidad y la complejidad, y lo quiero decir en dos frases. ¿Ok? Porque a veces es, no, juguemos simple y entrenemos simple. Entonces, no debemos confundir jugar simple con simplificar la práctica de las destrezas descontextualizadas. Entonces voy a hacer un entrenamiento simple. Pongo a los tipos a pasarse la pelota sin oposición, líneas de pase. Entonces, para que la destreza funcione, le saco el contexto. Entonces creemos que la destreza, ahí en un momento no lo definimos, pero la destreza es la ejecución técnica en una situación de juego. La destreza no es solo técnica, es la técnica más la toma de decisiones. Y empezamos por la toma de decisiones, porque cuando el chico entiende, o el jugador, cuando el chico quiere entiende para qué le sirve la técnica, la destreza, se empieza a preocupar por la técnica. Volvemos al principio de la charla, que de repente nosotros le enseñábamos a pasar la pelota y no sabían para qué era. Cuando yo me doy cuenta, no puedo correr más con la pelota, necesito pasarla y no la sé pasar, empieza a tener un significado para mí aprender a pasar la pelota. Y ahí entra la técnica, pero lo primero es la toma de decisiones. Y después lo otro. No debemos confundir tampoco la complejidad del juego, porque el juego es complejo, porque tiene un montón de reglas, porque tiene un montón de formaciones, un montón de movimientos, de destrezas que te requiere, con hacer prácticas llenas de ejercicios diseñados por el entrenador, prácticas llenas de esquemas y materiales que no tienen nada que ver con el contexto de un partido. ¿Okay? En los partidos no hay conos, no hay vallas, no hay estacas, no hay bolsas de tackle, no hay escudos de tackle. A veces uno ve entrenamientos que parecen un aeropuerto, ¿viste? Una pista de un aeropuerto, lleno de conos, lleno de luces, todo, ¿entendés? Y el rugby no se juega así. Entonces, cuando hablamos de entrenar jugando, la simplicidad del juego, es un juego, y la complejidad de eso. Y los entrenadores tratar de no quiere decir que nunca usemos conos, que nunca modifiquemos. Hay momentos. Pero quiero decir, a veces creemos que un buen... Y hay dirigentes a veces que dicen, no, mirá que bien organizan los entrenamientos este tipo, mirá cómo tiene todo bien armado, todo. Y decís, entrenemos, esta es otra frase que me gusta, coaching the game, no not coaching de práctica. Enseñemos el juego, porque los partidos los jugamos, no los ejercitamos. ¿Ok? No entramos a la cancha a driblear un partido, lo entramos a jugar. Entonces tenemos que en la semana prepararnos para jugar y es jugando. Ese es el desafío para los entrenadores. Espectacular, Juan Martín. Bueno, creo que logramos una muy positiva definición de lo que es el rugby desde la perspectiva filosófica, desde la perspectiva de cómo abordarlo como coach, usando el concepto integral del coach. Creo que el gran mensaje es
hay que involucrarse con el individuo para poder desarrollar, para poder ayudarlo y acompañarlo en su desarrollo desde su perspectiva, desde su propia perspectiva. Creo que ha sido una muy buena primera charla de este ciclo de conversaciones, de este ciclo de clínicas de coaching. La próxima semana vamos a tocar el tema del juego con y sin posesión, donde lo vamos a abordar desde una perspectiva filosófica, también desde la perspectiva técnica, podríamos decirlo, pero desde cómo preparar al jugador para estas distintas situaciones caóticas dentro de este juego tan dinámico y hermoso que es el rugby. Para esa oportunidad, durante la semana, para que los entrenadores que quieran participar y que estén interesados en seguir desarrollándose en esto, vamos a lanzar una pequeña trivia con algunas preguntas para invitar a entrenadores que participen directamente en esta conversación. Pueden ser 3 o 4, vamos a ir viendo de acuerdo a cómo nos vaya yendo con la trivia y a cuántos quieran participar. La invitación es abierta para todos los entrenadores de la asociación y a todos quienes quieran participar, menores, adultos, mujeres, lo que quieran. A que participen directamente de este ciclo de charla, tengamos la oportunidad de conversar y preguntarle directamente también a Juan Martín y seguir ahondando más en este mundo tan lindo, tan complejo y del que tenemos que ser tan responsables nosotros mismos como entrenadores. Agradecerle a Quitadol este espacio, a Arusa y a ti, Juan Martín, por el tiempo y por la dedicación para preparar esta conversación y nos vemos la próxima semana. Si tienen alguna palabra final, algo más, estamos. No, gracias, Pancho, y que hoy partimos de los principios porque todo lo vamos a plantear desde los principios del juego y desde el juego como una globalidad. Vamos a ir viendo destrezas, un montón de cosas, pero pensando el juego como tal, como una cosa completa, ¿no? No tratando de separarlo tanto por partes. Exactamente, ese es justamente el sentido, abrir nuestras cabezas y ver esto como realmente una alternativa y una oportunidad de desarrollo integral del jugador para nosotros mismos también. Así que, Juan Martín, muchas gracias. Gracias, Denise. Muchas gracias también a todos. Nos vemos y que estén todos muy bien. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo grande. Abrazo.